Saludos y bienvenidas nuevamente a otra clase en video del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de estructuras de control y en particular vamos a ver los ciclos while, que es la tercera estructura de control que vamos a estar viendo en el curso. ¿Ok? La estructura de control o en los ciclos while son estructuras que nos permiten ejecutar un grupo de instrucciones de forma repetitiva mientras una condición se mantenga verdadera. Recuerden que while en inglés significa mientras. Entonces es un ciclo que se repite mientras una cierta condición se mantiene verdadera. Aquí a la derecha les estoy mostrando un diagrama de flujo que nos va a ayudar a comprender un poco más la lógica del ciclo while, que es un ciclo pues muy importante que vamos a estar utilizando bastante en nuestros programas. Resulta que al inicio de un ciclo while, cuando nosotros ingresamos a una estructura while, lo primero que tenemos que hacer es inicializar una cierta condición. Es decir, vamos a tener una condición y a esa condición le tenemos que garantizar un cierto valor antes de iniciar la estructura en sí. La idea es que cuando nosotros ingresamos a la estructura while, nosotros vamos a preguntar si la condición es verdadera. Entonces, al inicio, la idea es que nosotros ajustemos la condición para que ésta sea verdadera. Recuerden que una condición puede ser verdadera o puede ser falsa. La idea es que al inicio, antes de ingresar a la estructura en sí, tenemos que garantizar que esa condición es verdadera para nosotros poder ejecutar el ciclo por lo menos una vez. Si nosotros llegamos a este punto de decisión y nos damos cuenta que la condición se cumple, es decir, que la condición es verdadera, entonces la computadora va a ejecutar un cierto grupo de instrucciones que nosotros le vamos a especificar. Cuando ya se han ejecutado esas instrucciones, la idea es evaluar la condición nuevamente, es decir, darle un nuevo valor, que puede ser verdadero o que puede ser falso. De tal forma que entonces, cuando nosotros volvemos al punto de decisión, la computadora se va a preguntar nuevamente, ¿la condición continúa siendo verdadera? Si la condición aún es verdadera, efectivamente, entonces volvemos a ejecutar el mismo grupo de instrucciones por una segunda vez, le volvemos a asignar un nuevo valor a la condición y volvemos al punto de decisión. Si la condición continúa siendo verdadera, entramos a ejecutar todo una tercera vez. Y ahí continuaríamos ejecutando esta parte del ciclo mientras esa condición es verdadera. Resulta que en una cierta iteración de este ciclo, cuando nosotros le dimos un nuevo valor a la condición, ese valor fue falso. De tal forma que volvimos al punto de decisión y preguntamos si la condición era verdadera. Pero como aquí le dimos una condición falsa, quiere decir que entonces esta pregunta nos va a responder negativamente. Por lo tanto, estaríamos saliendo del ciclo while y estaría la computadora continuando entonces con el programa, con el resto del programa. Entonces, vean que el ciclo while se repite mientras la condición sea verdadera. Cuando la condición se hace falsa, el ciclo sale. Y aquí es donde tenemos que tener bastante cuidado cuando nosotros diseñamos ciclos de este tipo. Porque nosotros tenemos que estar seguros de que en algún momento esa condición se va a hacer falsa efectivamente. Es decir, que el ciclo va a tener un final en algún momento. Una última iteración donde la condición se vuelve falsa y la computadora puede salir. Si por alguna razón nosotros cometemos un error y esa condición nunca se hace falsa dentro de este ciclo, la computadora se quedaría enciclada o se quedaría pegada aquí adentro del ciclo y el ciclo se quedaría repitiendo eternamente. A eso se le llama un ciclo infinito. Y el cuidado que nosotros tenemos que tener es que dentro del grupo de instrucciones que se van a ejecutar dentro del ciclo, algo o en algún momento nosotros le tenemos que cambiar el estado a la condición para que entonces el ciclo pueda terminar y la computadora pueda liberarse para continuar con el resto del programa.
Si, como les decía, si por alguna razón el ciclo se nos queda encerrado aquí adentro, entonces llegamos a una condición que normalmente uno define como que la computadora se nos quedó enciclada o se nos quedó pegada dentro del ciclo. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para salir de aquí? Si nosotros estuviéramos ejecutando el programa por sí solo, digamos, cuando uno ejecuta el programa desde la terminal, o le damos doble clic al archivo .py directamente, si nosotros estuviéramos ejecutando el programa solito, tendríamos que detenerlo o forzar a la computadora a detener el programa dándole control C. Con control C interrumpimos ese programa que se nos quedó enciclado y liberamos a la computadora. Si nosotros estuviéramos, por el contrario, ejecutando el programa en PyCharm, por ejemplo, o en JupyterLab, la ventaja es que esos entornos contienen normalmente un botón de stop o un botón para detener la ejecución del programa. De tal forma que si se nos queda pegado, nosotros le damos stop y forzamos a la computadora a detener la ejecución de ese programa que tiene un error en alguna parte dentro del ciclo. Ok, entonces estas serían como las medidas de emergencia en caso de que algún programa que nosotros estemos haciendo se nos quede atascado dentro de un ciclo while infinito. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ver cómo funciona la sintaxis del ciclo while en Python. Resulta que los ciclos while en Python se crean de forma muy similar a como hemos estado creando otras estructuras de control de flujo, como las estructuras if o los ciclos for. En Python nosotros antes de entrar al ciclo while, vamos a tener una sección que normalmente uno llama la sección de preparación, donde vamos a preparar la condición inicial para el ciclo y donde también uno puede preparar variables temporales o variables que vamos a estar utilizando dentro del ciclo while. Entonces el valor inicial para esas variables se lo damos aquí en la etapa de preparación. Y ya cuando ingresamos al ciclo, nosotros nos topamos esta instrucción que dice while, una condición entre paréntesis y 2 puntos. Los paréntesis no son obligatorios. Si ustedes los utilizan, probablemente el PyCharm les va a sugerir que los quiten, pero a veces a mí me gusta utilizarlos nuevamente para tener la condición bien delimitada entre paréntesis y saber que esa es la condición que me va a estar controlando el ciclo while. Entonces, esta instrucción básicamente lo que quiere decir es, mientras esta condición se mantenga verdadera, entonces se ejecute lo que está aquí adentro. Y el grupo de instrucciones vendría inmediatamente después, lo que nosotros queremos que se ejecute dentro del ciclo. Y al final, nuevamente es importante tener una sección donde nosotros vamos a evaluar nuevamente la condición. Y con evaluar la condición me refiero a que nosotros vamos a darle un nuevo valor a esa condición, que puede ser verdadero o puede ser falso. Si es verdadero, quiere decir que entonces el ciclo se va a ejecutar otra vez. Si es falso, quiere decir que el ciclo va a terminar en esa iteración. Entonces, al inicio uno le da una condición verdadera, normalmente para ingresar al ciclo por lo menos una vez. Y dentro del ciclo, si la condición continúa siendo verdadera, el ciclo se repite y se repite muchas veces hasta que esa condición se haga falsa. En el momento en el que se hace falsa, la instrucción o el ciclo termina y la computadora sale de la estructura para continuar con el resto del programa. Entonces, aquí viene un detalle muy importante. Al inicio de un ciclo while, cuando nosotros ingresamos al ciclo, nosotros no sabemos cuántas veces el ciclo se va a repetir. Es decir, no sabemos cuántas iteraciones van a darse aquí dentro de la estructura. Sino que el número de veces en que el ciclo se va a repetir va a depender de la condición que nosotros hayamos establecido al inicio del mismo. Es decir, va a depender de esta condición. ¿Ok? En un ciclo for, que fue el que vimos la semana pasada, nosotros sabemos exactamente cuántas veces se va a repetir el ciclo for, porque depende del número de elementos que haya en la secuencia de entrada. En un ciclo while, como no tenemos una secuencia, sino que tenemos únicamente una condición, nosotros no podemos saber de primera mano
cuántas veces se va a ejecutar el ciclo while, sino que se va a ejecutar, como les decía, mientras la condición sea verdadera. Cuando es falsa, ya entonces el ciclo termina y la computadora sale. Perfecto, entonces vamos a ver ahora un ejemplo en el que vamos a utilizar el ciclo while en Python para resolver un problema. El problema que se nos presenta es este que está acá. Queremos averiguar cuál será la primera potencia de 3 cuyo valor es mayor que 50. Es decir, nosotros queremos elevar 3 a la un exponente, a un cierto exponente, y andamos buscando cuál es el exponente más pequeño al cual nosotros podemos elevar el 3 y obtener un resultado que sea mayor que 50. Por supuesto, por encima de 50 hay muchas potencias de 3, sin embargo andamos buscando la primera de ellas. Y para eso vamos a utilizar un ciclo while. Entonces aquí tenemos el ciclo while y el programa y lo vamos a ir viendo sección por sección. Vean que al inicio vamos a tener la parte de preparación del programa o preparación del ciclo. Y ahí vamos a definir unas variables que vamos a ocupar para la condición y vamos a definir también otras variables que vamos a estar utilizando dentro del ciclo. La primera variable que se va a estar utilizando es una variable que se llama potencia. Y a esa variable le vamos a asignar inicialmente un 0, como está acá. También vamos a estar utilizando una variable que se va a llamar expo, que es la versión corta de exponente. Y a esa variable expo le vamos a asignar también un 0. Estas dos instrucciones están en la parte de preparación del ciclo. Cuando ya entramos al ciclo, vean cómo se escribe la instrucción básica del ciclo while. Vamos a iniciar con la palabra reservada while y seguidamente vamos a colocar la condición. En este caso vamos a manejar la condición que está acá, que sería preguntar si la variable potencia es menor o igual que 50. Esa es la condición. Si potencia o mientras potencia sea menor o igual que 50, nosotros vamos a ejecutar lo que está aquí adentro. Vean que se utiliza un 2 puntos al final para indicar el inicio del ciclo. Es decir, lo que viene después con la tabulación sería el grupo de instrucciones que nosotros vamos a estar ejecutando dentro del ciclo while. En este caso tenemos solo dos instrucciones. Primero vamos a calcular un nuevo valor para la variable expo. Y como está acá, lo que vamos a hacer es tomar el valor previo de expo, le vamos a sumar 1 y el resultado lo vamos a colocar o vamos a reescribirlo en la variable expo. Una vez que tenemos el nuevo valor de expo, vamos a reescribir un nuevo valor para la variable potencia. Es decir, potencia ahora va a tomar el valor de 3 elevado a la expo, donde expo es este nuevo valor que calculamos anteriormente. Entonces vean que dentro del ciclo while nosotros estamos cambiando el valor de expo y estamos cambiando el valor de potencia. Una vez que se han generado estos dos nuevos valores, la computadora va a ir a evaluar nuevamente la condición para ver si debe continuar con el ciclo while. Es decir, una vez que cambiamos el valor de potencia, iríamos a preguntar nuevamente si ese nuevo valor de potencia es menor o igual que 50. Si así fuera, ejecutamos el ciclo una vez más, y si no fuera así, o sea, si la condición fuera falsa, entonces la computadora saldría de la estructura while y pasaría a la siguiente parte del programa, que sería presentar los resultados, donde estamos utilizando una instrucción print con un mensaje. La potencia buscada es 3 a la expo, donde este expo es el último valor que se generó dentro del ciclo while para esa variable antes de que el ciclo terminara. Entonces vean que el ciclo aquí adentro se va a estar repitiendo mientras potencia sea menor o igual que 50, y por cada iteración nosotros vamos a generar un nuevo valor de expo y un nuevo valor de potencia. Entonces ese ciclo se va a repetir hasta que el valor de la variable potencia supere los 50 que nosotros le pusimos aquí como condición. Y dentro del ciclo la variable expo, como les decía, se va incrementando por cada iteración
para obtener un valor diferente de potencia en cada iteración de ese ciclo. Entonces vean que acá potencia y expo cambian de valor, como les decía, y en algún momento esa potencia se va a hacer mayor que 50, por lo tanto me haría la condición falsa y me permitiría salir del ciclo. Vamos a correr este programa paso a paso, mentalmente, con ayuda de una tabla, para ver entonces cuántas iteraciones nosotros requerimos para que el ciclo se cumpla y para nosotros poder encontrar la solución del problema que nos plantearon. Vean que en la etapa preparatoria nosotros a la variable expo le asignamos 0, a la variable potencia le asignamos 0, y al ingresar por primera vez al ciclo while, la condición es verdadera, porque 0 es menor o igual que 50, ¿ok? Entonces el ciclo entra una primera iteración. En esa primera iteración, expo va a tomar el valor anterior, que era 0, le vamos a sumar 1 y nos va a dar un 1. Entonces ese es el nuevo valor para expo. Y potencia va a adquirir un nuevo valor que va a ser 3 elevado a este valor expo, o sea 3 a la 1, y eso nos da 3. Completamos esta segunda instrucción y preguntamos nuevamente por la condición. Entonces ahora sería, la potencia es 3, es menor o igual que 50, por lo tanto la condición es verdadera. Tenemos que ejecutar una segunda iteración. Entonces volvemos a ingresar al ciclo. Ahora expo va a tomar un valor de 2 y potencia va a tomar un valor de 3 a la 2, o sea 9. 9 continúa siendo menor o igual que 50, por lo tanto la condición es verdadera. Quiere decir que el ciclo se tiene que ejecutar una tercera vez. Entramos a la tercera iteración del ciclo. Ahora expo va a incrementarse en 1, traía un 2, por lo tanto ahora va a ser un 3. Y potencia va a adquirir el valor de 3 elevado a la 3, que es 27. Entonces al final de ese ciclo, de esa iteración, potencia tiene un 27 y resulta que 27 sigue siendo menor o igual que 50. Por lo tanto la condición es verdadera. Y al ser la condición verdadera volvemos a ingresar al ciclo while, a una cuarta iteración. En esa cuarta iteración a expo le vamos a dar el valor 4, que sería 3 más 1, mientras que potencia va a adquirir el valor de 3 elevado a la 4, y resulta que 3 elevado a la 4 es 81. Entonces, al final de la cuarta iteración, potencia trae un 81 y venimos a evaluar la condición nuevamente. Y preguntamos, ¿81 es menor o igual que 50? Ahora la condición nos da un falso, porque eso no es cierto. 81 no es mayor o igual que 50. Por lo tanto, la condición se hace falso, saldría la computadora del ciclo while y pasaríamos a imprimir el resultado. Y vean que imprimiríamos que la potencia buscada es 3 elevada a la expo, o sea 3 elevada a la 4, porque el último valor que se calculó de expo era un 4. Por lo tanto, aquí se imprimiría la potencia buscada es 3 a la 4. ¿Ven? Es decir, 3 a la 4 es la primera potencia de 3 cuyo valor es mayor que 50. ¿Ven? Y con un ciclo while encontramos la solución para ese problema. Por supuesto, hay muchos ciclos while que se ejecutan muchas veces, por lo tanto, correrlos mentalmente o correrlos con ayuda de una tabla a veces se puede complicar bastante. Pero entonces ahí es donde nosotros vamos a estar utilizando la herramienta de depuración de PyCharm para nosotros poder ir revisando que nuestros ciclos while funcionen bien. Hay otro tipo de ciclo while que nosotros podemos utilizar, que es el ciclo while controlado por el usuario. Ese es pues una variación del ciclo que acabamos de ver y que nos permite eventualmente ejecutar un cierto programa mientras el usuario así lo desee. Es decir, podríamos repetir un mismo programa mientras el usuario nos diga que efectivamente quiere repetirlo. Entonces la ejecución de un ciclo while también puede ser controlada por el usuario. Y eso resulta muy útil, como les decía, a la hora de tener programas que se repiten cuantas veces lo desee el usuario. Veamos un ejemplo acá. Aquí tenemos de nuevo la etapa de preparación.
donde le vamos a pedir al usuario que inserte un valor o que eventualmente inserte una X si quiere terminar de ejecutar el programa. ¿Ok? Entonces el usuario puede insertar un número o un valor o puede insertar X para terminar el programa. Y dentro del ciclo, nuestra condición va a ser que el valor que el usuario insertó sea diferente de X. Si el valor insertado no es X, entonces ejecutamos lo que está aquí adentro. Si el usuario insertó una X, entonces el ciclo while sale y el programa termina, en este caso. Y aquí dentro del ciclo vamos a tener un grupo de instrucciones y, muy importante, al final tenemos que pedirle un nuevo valor al usuario para continuar con un siguiente ciclo o eventualmente para terminar. Entonces le preguntamos al usuario nuevamente que inserte un valor o que inserte una X para terminar. Es decir, cambiamos el valor insertado por el usuario y si ese valor es una X, terminamos el ciclo. Si no es una X, continuamos con el programa en ejecución o ejecutando lo que está dentro del ciclo while. Entonces, la persona que utiliza el programa va insertando valores mientras el programa los procesa. Y cuando ya el usuario se cansó de insertar valores y quiere terminar con el programa, pues nada más inserta una X o una letra X y el programa se da cuenta que la condición ahora se cumple, no se cumple, perdón, cuando ya se inserta la X y por lo tanto el programa o el ciclo while terminaría y el programa también terminaría. Entonces veamos un ejemplo ya más concreto de un ciclo while controlado por el usuario. El problema es el siguiente: se desea un programa que determine la edad promedio de un grupo de personas que trabajan para una empresa. Pero en realidad no sabemos cuántas personas trabajan para la empresa, sino que el usuario las tiene que ir insertando una por una, de acuerdo a la tabla que me imagino yo debe tener la persona impresa y es la que está utilizando para alimentar el programa. Entonces el código que tenemos es este que está acá. Tenemos nuevamente la etapa de preparación, donde vamos a crear dos variables. Una variable que vamos a llamar total, que se va a utilizar para llevar la suma de las edades de los empleados de la empresa. Y vamos a tener una variable contador, que nos va a ir llevando el número de empleados que van trabajando en la empresa, o el número de empleados cuyas edades ya han sido insertadas en el programa. Entonces estas dos variables son variables que se van a utilizar dentro del ciclo y que nos van a ayudar a calcular los resultados. Y la condición va a depender de una variable que se llama edad, que es el valor que el usuario inserta desde el teclado. Entonces vean que estamos utilizando la función input. Utilizamos la función input y le pedimos al usuario que inserte una edad o que inserte X para terminar. ¿Ok? Entonces, dentro del ciclo while, cuando nosotros ingresamos al ciclo, vean que la condición es que edad tiene que ser distinto de X. Si lo que inserta el usuario y cae en la variable edad es una X, esta condición sería falsa y el ciclo saldría. Pero si el usuario inserta un número, por ejemplo, una cantidad, pues esta condición va a ser verdadera porque esa variable edad va a tener una cantidad distinta de X y por lo tanto vamos a ingresar al ciclo. Dentro del ciclo lo que haríamos es transformar la cantidad insertada en edad a un entero. Ok, entonces ahora edad tendría el número entero equivalente a la edad insertada por el usuario. Recuerden que la función input siempre nos devuelve un string, una cadena de caracteres, y esa cadena de caracteres hay que pasarla a entero o a flotante si nosotros queremos utilizarla en cálculos. En este caso, como tenemos una edad y que la edad normalmente es un número entero, pues entonces utilizamos int para transformarla a entero. Una vez que tenemos edad, vamos a ir acumulando en la variable total la suma de todas las edades de las personas que nosotros vamos procesando en el programa. Entonces, inicialmente total tiene un 0, le vamos a asignar un valor que va a ser 0 más la edad insertada por el usuario. Conforme el usuario va insertando edades de diferentes personas, esta variable total las va acumulando. Va llevando la suma de todas esas edades
Y el contador hace lo mismo, el contador se incrementa en 1 cada vez que el ciclo se ejecuta una vez, es decir, cada vez que el usuario inserta una persona nueva. Entonces, total nos va llevando la suma de todas las edades de las personas y contador nos va llevando la cuenta de cuántas personas se han insertado en el programa. Una vez que hacemos esto, pasamos a reevaluar la condición, ¿verdad? Recuerden que eso siempre es muy importante en un ciclo while. Si la condición depende de edad, entonces tenemos que pedirle al usuario que inserte un nuevo valor o que inserte X para terminar. Si el usuario inserta otro valor que no es una X, el ciclo se ejecuta nuevamente, o sea, se insertaría la edad de una persona nueva y esa persona nueva pues hay que tenerla en cuenta en el programa y hay que actualizar los valores de total y de contador. Si el usuario inserta una X, quiere decir que el usuario ya quiere terminar el programa, quiere salir del ciclo while. Por lo tanto, inserta una X, la condición se vuelve falsa y nosotros salimos del ciclo while y pasamos al resto del programa. Al final del programa, vean lo que vamos a hacer. Vamos a ir a calcular una variable que se llama promedio y promedio va a tener el total, es decir, la suma de todas las edades de los usuarios divididos entre el número de usuarios, el número de personas que el usuario insertó, es decir, el promedio de todas las edades. Recuerden que si yo tengo n cantidad de números, el promedio de esos números es la suma de todos los números divididos entre n. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Estamos tomando la suma de todas las edades insertadas por el usuario y los estamos dividiendo entre el número de personas que el usuario insertó. Eso nos da entonces un promedio de edad. Y al final presentaríamos los resultados con funciones print. Entonces mostraríamos primero que aquí trabajan contador personas, ¿verdad? Un cierto número de personas, que es el número de personas que llevó el contador. Y finalmente presentamos que el promedio de edad de esas personas es tantos años y para representar los años mostramos el promedio que ya calculamos arriba. Entonces vean que con este ciclo while también podemos realizar operaciones repetitivas, pero esta vez controladas por el dato que el usuario está insertando. Y eso nos va a ayudar de nuevo a permitirle que un programa se ejecute tantas veces el usuario quiera ejecutarlo, sin necesidad de tener que cerrarlo y volverlo a abrir para continuar con el programa. Perfecto. Estos ejemplos los vamos a ver más adelante en PyCharm para que ustedes los vean cómo funcionan ya en un programa real. Entonces la siguiente parte de la clase va a ser la parte práctica que vamos a estar realizando en PyCharm y ahí vamos a ver pues estos ejemplos funcionando como programa y van a ver ustedes cómo la computadora va ejecutando lo que nosotros le pedimos que ejecutara y vamos a ir viendo paso a paso cómo evolucionan las cantidades dentro de estos ciclos. Entonces en la siguiente parte de la clase veríamos esta práctica. Muchas gracias.